Bersowski de tribudigital.com, mi querida tribu. El día de hoy, mi querida tribu, vamos a hablar de cómo construir un webinar que realmente funcione para vender tus productos, tu curso digital, tus productos digitales. Créeme que la información que voy a compartir contigo el día de hoy, muy poca gente la conoce y por eso, lamentablemente, muy poca gente tiene éxito. Sobre todo en la actualidad, seguramente te has dado cuenta, todo mundo quiere vender por internet, todas las personas quieren saltar a lo que tú y yo hemos saltado hace ya muchos meses o muchos años y mucha gente en este momento histórico quiere vender en internet. Sin embargo, muy poca gente sabe cómo hacerlo correctamente. Y una de las formas más efectivas de vender a través del internet es a través de un webinar de venta. Sin embargo, lo difícil de un webinar de venta o lo complejo, no quiero decir la palabra difícil, lo importante de un webinar de venta no es la tecnología. La tecnología es lo más sencillo. Es más, tú puedes subcontratar en la India, en Filipinas, en Malasia, en diferentes países, por muy poco dinero, a alguien que se encargue de toda la parte técnica de cómo hacer un webinar. La parte técnica de un webinar es la parte más sencilla. Lo más importante y lo más complejo que muy poca gente conoce es la parte psicológica. Como yo te he dicho varias veces, tú y yo no estamos en el negocio de la tecnología, estamos en el negocio de la psicología. Y afortunadamente, si tú entiendes eso, nada te va a tirar. Porque yo empecé en 2004, como sabes, mi negocio en internet. Muy pronto entendí que yo estaba en el negocio de la psicología, no de la tecnología. Gracias a eso me puse a estudiar principalmente principios de persuasión, principios de psicología, principios de influencia. Y gracias a eso, las plataformas técnicas han cambiado muchísimas veces. Es más, cuando yo empecé no había redes sociales, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía, de hecho empezaba AdWords apenas. Y en este momento, a pesar de que yo he logrado migrar a nivel técnico, la psicología del ser humano no ha cambiado desde 2004, créeme. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de principios de psicología, cuál es ese proceso que tiene que llevar tu webinar. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, mi querida tribu digital. Como te decía, vamos a hablar de cómo hacer un webinar de venta correctamente. Antes de empezar a meternos al formato del webinar, que tiene que tener un webinar, te voy a platicar un poco por qué. ¿Por qué es importante y por qué es fundamental en este momento vender en formato digital a través de un webinar? Y no solamente puede ser un webinar, lo que vas a aprender el día de hoy puede ser un video de ventas, puede ser una plática en Zoom, por ejemplo, puede ser una carta de ventas, puede ser un webinar. Es decir, el formato no es tan importante. Lo que yo sí te recomiendo es que sea formato digital. Porque obviamente tú podrías hacer una presentación, una plática y reunir personas en tu sala o en algún lugar y de alguna forma empezar a platicar, pero número uno, actualmente no se puede por lo que estamos viviendo, y número dos, no llegarías a tanta gente. Mis webinars los ven 4,000, 5,000 personas todos los días en piloto automático y eso es la magia y es lo importante de hacerlo en formato digital. ¿Pero por qué un webinar? En mi curso, Tu Tribu Digital, paso a paso, si tú ya lo estás tomando, te va a servir todo esto de repaso. Si tú ya eres coach mío certificado, ya estás tomando mi curso, tal vez ya conoces estos términos que te voy a platicar y tal vez ya conoces de lo que voy a hablar en este momento, pero aún así, como yo te he dicho varias veces, la repetición es la madre de toda habilidad, como dice Tony Robbins, y te voy a explicar, en mi curso, Tu Tribu Digital, paso a paso, hablo de las 5 diferentes evoluciones que estamos viviendo, por las cuales estamos en un momento privilegiado para vender en formato digital. El poder ha cambiado de manos a lo largo del tiempo. Hay un libro muy bueno de Thomas Friedman que se llama El mundo es plano, The World is Flat, que habla de que hace muchos años, hace como 300, 400 años, los gobiernos eran los que tenían el poder. Después pasó el poder a las empresas multinacionales. Cuando empezó toda la revolución industrial, el poder pasó de los gobiernos a empresas multinacionales que tenían billones de dólares, que tenían muchísimo impacto en diferentes, no solamente en un país del mundo, sino en diferentes países del mundo, y de repente el poder pasa de los gobiernos a las empresas. Ahora, ¿qué sucede con el Internet? El Internet llega a nivel comercial en 1994 aproximadamente, y de repente en ese momento, con Netscape, no sé si te acuerdas, y de repente en ese momento lo que sucedió fue que, según Thomas Friedman, el poder ya no lo tenían los países, ya no lo tenían las empresas multinacionales. En ese momento, a través del Internet, el poder lo tenemos los individuos. ¿Por qué?
Porque actualmente sucede lo que dice Thomas Friedman, que es se democratizan los medios de producción, de distribución, de publicidad. Antiguamente, en la era de la revolución industrial, si tú querías producir, tenías que gastar muchísimo, tener mucho capital en construir una fábrica, un laboratorio médico, es decir, necesitabas muchísimo dinero para producir. Actualmente, tú y yo estoy produciendo contenido y estoy distribuyendo este contenido a gente, como puedes ver, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo, con mi teléfono. Eso no hubiera sido posible hace 30 años, hace 100 años, hace 200 años. Este poder que estoy teniendo yo como individuo de comunicarme contigo, de tocar corazones, tocar mentes, influir, convencer, persuadir, no hubiera sido posible y por lo mismo el poder, que es la primera evolución, cambia de manos de los gobiernos, después llega a las empresas multinacionales y actualmente lo tenemos los individuos. La segunda, evolución de la comunicación. Entonces la primera es evolución del poder y la segunda es evolución de la comunicación. La escritura empezó hace como unos 5.000 o 6.000 años, cuando obviamente apenas los humanos empezamos a, de forma más organizada, de forma más civilizada, empezamos a transmitir el conocimiento en forma escrita. Sin embargo, no es hasta que llegó Gutenberg con la imprenta, que esto empieza más o menos hace como 400, 500 años, que la escritura tuvo un impacto mucho más masivo, porque antes la escritura no se podía replicar de forma tan masiva. De repente llega la imprenta, que fue la siguiente fase. Primero la escritura hace 5.000, 6.000 años, después llega la imprenta, y lo que hace la imprenta, y por eso empezó el Renacimiento, llega la imprenta y empieza a difundir todo el conocimiento, toda la información, y mucha gente que no tenía acceso a toda esa comunicación, a toda esa información, empieza a tener la información. ¿Qué pasa después? Después de la imprenta pasa mucho tiempo y después de todo esto, de repente llegan las computadoras, llegan los microchips, llega el internet, como decíamos, en 1994, y de repente esa comunicación ya no es a nivel escrito, es en formato digital. Ahora, algo sucedió que posiblemente tú, no sé si te hayas puesto a pensar lo importante que fue para la humanidad, pero no fueron las computadoras lo impresionante, fue el que actualmente... Me acuerdo cuando empezó Microsoft, que decía que iba a llegar un momento en el que, decía Bill Gates, iba a llegar un momento en el que cada persona tuviera en su casa una computadora personal. Y en ese momento parecía algo impresionante y nadie lo creía. Actualmente no solamente tenemos una computadora personal en nuestra casa, actualmente tenemos una computadora personal en nuestro bolsillo, en nuestra bolsa, en nuestro teléfono. El teléfono, la creación del smartphone, cuando Steve Jobs de repente lanza el primer iPhone, que de repente conecta varias tendencias y conecta una computadora con un tocadiscos, con un teléfono, y de repente toma varias tecnologías y las hace un teléfono inteligente. Eso nos dio a ti y a mí una plataforma que junto con el internet todavía aumenta mucho más el poder del que estábamos hablando, del que hablaba Thomas Friedman en su libro The World is Flat. Y bueno, evolución de las ventas, ¿a qué me refiero? Antiguamente, y fue lo que más duró, las ventas se hacían uno a uno. Yo recuerdo, ya te lo he platicado en las transmisiones anteriores, cuando mi abuelo, que era igual que yo, emprendedor, era vendedor, éramos muy parecidos, y él cuando vendía iba por toda la república, por todo el país, tocando de puerta en puerta a hablar con la gente. Y evidentemente que hablaba muy bien, articulaba muy bien, convencía a la gente, era muy bueno con las personas para conectar y era muy buen vendedor. Sin embargo, las ventas uno a uno empezaron a evolucionar. Ya te he platicado la historia de Aaron Montgomery Ward. Aaron Montgomery Ward era un vendedor que se la pasaba viajando por todo Estados Unidos y de repente se le ocurrió que en vez de estar viajando a lugares muy lejanos, porque él no vendía en las ciudades, él vendía en poblaciones que estaban lejos de las ciudades. Y a él se le ocurrió que en vez de estar viajando en ferrocarril y llegar, porque aparte no era en avión, era en ferrocarril en ese momento, y llegar a poblaciones tan lejanas a repetir su mismo discurso de ventas, cargando los productos, enseñando los productos, se le ocurrió clonar. Fue la primera persona que hizo una clonación, lo que en tribu digital le llamamos clonación de un mensaje de ventas. ¿Cómo lo hizo? Inventó el primer catálogo de venta por correo. Después le siguió Sears, la empresa Sears, y después ya muchas compañías ya lo hacen actualmente, pero fue Aaron Montgomery Ward el primero que empezó con lo que le llamamos tú y yo mercadotecnia directa. Es decir, en vez de yo articular y hablar varias veces el mismo mensaje, imprimo un catálogo,
y clono mi mensaje, lo mandaba por correo, la gente ordenaba, mandaba su pago y después tenía que ir a la estación de ferrocarril más cercana a recoger sus productos y sus servicios. Fue el principio, la primera vez que alguien clonó un mensaje de venta. Ahora, ¿qué pasa después? Después de eso empiezan las cartas de venta, con Dan Kennedy, con todas las personas de mercadotecnia directa de la vieja generación, y lo que hacían es vender diferentes productos y servicios. Por ejemplo, compraban bases de datos de revistas, por ejemplo una revista de golf, le pagaban a esa revista por mandarle cartas por correo a sus suscriptores, y en esa carta de ventas de repente empezaban a presentarle su historia, el problema, la solución del problema, y vendían bastones de golf o lo que fuera para los suscriptores. Entonces eso fue la carta de ventas. Ahora, ¿qué sucede cuando llega el internet? Que la carta de ventas se transfiere a la nueva tecnología que es el internet. Cuando yo empecé en 2004, no había webinars, los videos estaban muy lentos, la gente se conectaba por teléfono al internet, era muy lento. En vez de webinars, en vez de videos de ventas, literalmente mis páginas eran cartas de ventas. Tú te metías a una de mis páginas y de repente tenías que leer, y luego ibas bajando, bueno, el prospecto iba bajando, iba bajando, y era una carta muy larga, seguramente las has visto, muy larga, y era una carta de ventas, pero enfocada en formato digital. Por alguna razón, los seres humanos tardamos en adaptar el mecanismo de comunicación a la tecnología nueva. De hecho, cuando empezó la televisión, los primeros programas de televisión era una persona con un micrófono de radio y lo grababan con una cámara. Es decir, seguían haciendo lo mismo que habían hecho en el radio, simplemente los grababan, y actualmente ya la televisión es distinta, es diferente, ¿no? Pero a lo que voy es de que nos tardamos. Pero lo primero en mercadotecnia directa a través de internet se le llamaba carta de ventas, que era una carta muy larga, solamente en texto, sin ningún tipo de dinamismo ni de video. Después de eso llegó lo que se le llama el Video Sales Letter, que se traduce como el video, la carta de ventas en video. Repito, ya no es una carta, sí es de ventas, pero ya no es una carta, y aún así en inglés se le llama Video Sales Letter, que, repito, nos tardamos los seres humanos en entender que ya es un formato distinto, es un formato diferente, y no tendríamos por qué llamarle carta, ya no es una carta, pero le seguíamos llamando carta. Después de eso vienen los webinars, que es lo que más conoce la gente actualmente, porque es lo más común. Y un webinar es una presentación, puede ser en Keynote, puede ser en Zoom, puede ser en PowerPoint, y en donde das tu contenido, y al final puedes hacer tu oferta, que es justamente lo que vamos a enseñar el día de hoy. Entonces, eso es, en pocas palabras, la evolución de las ventas. Desde la venta uno a uno en persona, hasta después hacer catálogos, después cartas de venta, después videos de venta, después webinars de venta. Toda esa transición es la que hemos vivido, y actualmente estamos obviamente en los webinars de venta, que es lo actual. Evolución del trabajo, El trabajo, la palabra trabajo, yo desde que era chico me acuerdo que la palabra trabajo como que no lograba entrar a mi cerebro, porque yo no entendía por qué la gente tenía que esforzarse. Porque finalmente hay una frase que es: si haces lo que te gusta para ganar dinero, nunca vas a tener que trabajar. Trabajo implica que te cuesta justamente trabajo hacerlo. La evolución del trabajo es, antes, hace 10.000, 12.000 años más o menos, vivíamos en granjas. Fue la primera vez que ya por fin nos establecimos, entendimos que era mejor establecernos, organizarnos, hacer todo lo que hacíamos de una forma más civilizada, en vez de estar moviéndonos de un lugar al otro, y de repente nos establecimos en granjas. Y en ese momento cada quien se dedicaba a lo que era bueno, y cada quien estaba trabajando físicamente. Es decir, el único trabajo que había era físico. Había muy poco trabajo mental. La mayoría del trabajo en ese momento era o cacería, o estar sembrando, o estar cosechando, estar cuidando a los niños. Es decir, todo el trabajo era físico. Sin embargo, llega hace como 400, 500 años de la revolución industrial, y en eso empezamos a utilizar las máquinas, y obviamente había obreros en las fábricas que hacen trabajo físico, pero surge un grupo de personas que empiezan a pensar. Empiezan a trabajar con su mente, empiezan a trabajar con sus ideas, empiezan a trabajar con el conocimiento, y es una forma de trabajo también. Entonces empezamos en las granjas, revolución industrial, empezamos a trabajar ya con la mente, con el conocimiento, y de repente llega la que te he dicho tantas veces, que es la revolución digital. Revolución digital. ¿Cuál es la diferencia entre la revolución industrial y la revolución digital? Te voy a decir cuál es la diferencia más grande.
La diferencia más grande que yo le veo es de las primeras cosas que me enseñó mi primer mentor. Cuando yo empecé mi negocio en 2004, mi primer mentor me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar. Me dijo, mira Alex, en un negocio normal, en un trabajo normal, tú trabajas y ganas dinero. Trabajas y ganas dinero. Trabajas y ganas dinero. Es decir, tú vas a trabajar y te pagan un sueldo. Vas a trabajar, te pagan un sueldo. Si eres doctor, trabajas, te pagan. Si eres dentista, trabajas, te pagan. Es decir, trabajas, ganas dinero. Trabajas, ganas dinero. Sin embargo, me dijo mi mentor, en el mundo digital, trabajas una vez y luego ganas dinero, ganas dinero, ganas dinero, ganas dinero, ganas dinero, ganas dinero. Es decir, ya no es trabajas, ganas dinero, trabajas, ganas dinero, trabajas, ganas dinero, sino que trabajas y luego ganas dinero, ganas dinero, ganas dinero, ganas dinero. Porque el producto ya es digital y ya está. Todo el mecanismo de ventas ya existe. Esa es la diferencia más importante entre la era anterior, que es la revolución industrial, y la revolución digital. Una vez que tienes tu webinar de venta, una vez que tienes tu producto digital, tu curso digital, trabajaste una vez. Tengo cursos, como te he dicho varias veces, que yo desarrollé en 2004 literalmente y se siguen vendiendo. Lo único que hemos hecho es, tal vez, eran ebooks y ya los hicimos video, les agregamos audio, es decir, mejorar un poco el formato, porque ya hay formato mucho más amigable que antes, pero el producto, el contenido es el mismo y se sigue vendiendo y seguimos ganando dinero. Entonces, esa es la cuarta evolución. ¿Qué opinas, mi querida tribu digital? Y eso nos lleva a la número 5, que es la evolución del dinero. Ahora, date cuenta, y por eso te estoy platicando cuáles son las 5 evoluciones distintas, como cada una de estas evoluciones, si las juntas, es indiscutible que vender cursos digitales en internet o productos digitales a través de un webinar de venta es lo más actual que puedes hacer. Y es justamente estar a la vanguardia, estar hasta adelante en toda la evolución de la economía y de los negocios. Por eso te lo explico justamente. Ahora, la evolución del dinero. El dinero igual es una palabra que me he cuestionado qué es el dinero desde hace mucho tiempo, pero el dinero ha tenido una evolución también. Antes ni siquiera existía el dinero. El dinero era no había dinero, simplemente intercambiábamos lo que yo tenía por lo que tú tenías. Había un intercambio con la ventaja competitiva de cada quien. Yo tengo cochinos, tú tienes elotes y de alguna forma cambiamos lo que yo tengo por lo que tú tienes y no existía el dinero. A alguien se le ocurre de repente poner un medio de intercambio y de repente empieza el dinero, que era físico. Después ya ni siquiera físico, porque los billetes ya eran una representación de que alguien más tenía tu dinero, o los cheques, por ejemplo, era una representación de que el banco tenía tu dinero, y de repente desaparecen ya los cheques e incluso el dinero. Yo hace muchísimo que no veo el dinero físico, yo no uso dinero físico, y de repente llegamos al dinero digital. ¿Por qué es importante el dinero digital? Tú lo das por un hecho. Tú das por un hecho las tarjetas de crédito, tú das por un hecho PayPal, das por un hecho porque ya nos acostumbramos, pero no te dejes de asombrar de la maravilla que es eso para la época que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si yo actualmente no he salido de mi casa hace 6 semanas, 7 semanas, casi 2 meses, no he salido de mi casa, dinero no me ha faltado porque existe el dinero digital. Y eso es la quinta evolución, que desde no existir el dinero hasta el dinero ser físico, hasta luego ser digital y simplemente ser un grupo de unos y ceros en alguna computadora, eso es lo que lo hace mágico. Me acuerdo cuando empecé mi negocio, que yo le decía a mi familia, cuando en ese momento, 2004, nadie entendía los negocios en internet, a nadie se le ocurría todavía poner un negocio en internet, evidentemente que era diferente que ahora, y yo le decía a mi familia, el dinero está en el aire. El dinero está en el aire. No entendían por qué decía que el dinero estaba en el aire. Y lo que yo veía es de que en ese momento apenas empezaba a quitarse los cables de las computadoras para conectarte al internet. Antes era por cable telefónico y de repente se quita el cable. Todo era por Wi-Fi y de repente llega ese dinero en el aire a tu computadora y de repente empieza a llegar a tu cuenta bancaria. Y mi frase era, el dinero está en el aire, el dinero está en el aire, el dinero está en el aire. Y nadie me entendía. Actualmente tú me entiendes y ya es normal, pues obviamente el dinero es en el aire porque ya la tecnología de repente llegó ese momento, pero no te acostumbres, porque eso de que el dinero esté en el aire y es digital es la quinta evolución que hace que todo lo que te estoy enseñando de hacer un webinar de venta tenga sentido. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que tener mi webinar? ¿Cómo estructuro mi webinar de venta? Para eso te quiero resumir
este formato y lo voy a hacer de forma resumida porque esa es parte de mi curso Tu Tribu Digital Paso a Paso, y de hecho en el curso tardo bastantes horas y no me van a dejar mentir mis queridos alumnos y mis queridos coaches que lo hago con mayor detenimiento, pero actualmente obviamente tenemos el tiempo resumido. Este formato es uno de los formatos de mi curso Tu Tribu Digital Paso a Paso, se llama Tu Producto Gancho. En Tribu Digital, a un producto gancho le llamamos al webinar de venta, tu carta de venta, todo el mecanismo digital que tú utilices para vender, le llamamos tu producto gancho. ¿Por qué producto gancho? Número uno, porque como yo te enseñé en Tu Tribu Digital, tienes que inventar tu terminología, inventar tu lenguaje. Pero ¿por qué producto gancho? Porque es el contenido gratuito que tú vas a anunciar en internet. Si tú ya viste mi webinar, en tribudigital.com/webinar, seguramente cuando viste algún anuncio mío en el internet, no viste un producto. Yo no te estaba anunciando un producto y que lo compraras. Te estaba anunciando un webinar gratis. El webinar gratuito es un producto gancho en el cual tú das muchísimo valor, muchísimo contenido, y al final obviamente haces una oferta e invitas a la gente a comprar tu producto o a comprar tu curso digital. Si no has visto mi webinar, como ejemplo, ve a tribudigital.com/webinar y ahí lo puedes ver para que veas un ejemplo de un buen producto gancho. Créeme que ese producto gancho está bastante bien elaborado, bastante bien hecho, y es el resultado de muchísimos años de experiencia y de trabajo. Entonces te pido que lo analices como caso de estudio, porque este webinar de venta, créeme que está bastante bien estructurado y está basado en este esqueleto. Entonces consta de 4 partes el producto gancho. Número 1, la bienvenida. Número 2, historia de transformación. Número 3, contenido de valor. Y número 4, oferta irresistible. Número 1, repito, bienvenida. 2, historia de transformación. Número 3, contenido de valor. Y número 4, tu oferta irresistible. Y como te decía, voy a resumir a grandes rasgos a qué me refiero con cada uno. Bienvenida. Mucha gente no le da importancia a la bienvenida de su webinar o la bienvenida de su producto gancho y no se dan cuenta que entre el 20 y 30% de las personas se van dentro de los primeros 5 o 10 minutos del webinar. Si tu bienvenida no es buena y no está diseñada estratégicamente y no es impactante y no tiene ciertos elementos fundamentales, la gente está ocupada, la gente tiene otras cosas, es muy difícil mantener la atención de las personas. Por lo mismo, la primera parte, la bienvenida, es fundamental. La bienvenida yo la divido en 4 partes que son: número 1, le pides a la gente que elimine todo tipo de interrupciones, todo tipo de distracciones, le pides que apague su teléfono, su computadora, absolutamente todo lo que tengan, obviamente la computadora no, porque ahí están viendo el webinar, pero todo, que apaguen redes sociales, que apaguen todo tipo de notificaciones. Luego, número 2, les explicas por qué es importante que aprendan esa información. ¿Por qué? Si te das cuenta, en esta transmisión que estoy haciendo en este momento, empecé diciéndote por qué es importante un webinar. Y te expliqué toda la evolución, todos los 5 sistemas de evolución, etc. Entonces, lo siguiente en tu bienvenida es ¿por qué? ¿Por qué es importante que aprendas a bajar de peso, que aprendas técnicas de meditación, que aprendas cómo ir de campamento, que aprendas a jugar golf? El que sea tu producto, en esta sección de la bienvenida vas a explicar por qué es fundamental que aprendan esta información. Siguiente paso de la bienvenida le llamamos visualización. Visualización, y es simplemente un ejercicio que yo te enseño en mi curso para que lleves tú a tu prospecto al momento en el que ya lograron los resultados que quieren alcanzar. Si tú ves mi webinar, repito, en tribudigital.com/webinar, vas a ver que hago un ejercicio de visualización en el cual te llevo al momento en el que tú ya tengas tu curso digital totalmente terminado, en el que te puedas levantar en la mañana a hacer lo que quieras, sin despertador, a prepararte una buena taza de café, a darte cuenta que vendiste muchos cursos digitales en lo que estabas dormido o dormida, saboreando tu primera taza de café del día, y en ese momento te da muchísimo gusto que no solamente a nivel económico eres libre, sino que estás ayudando a cientos o a miles o a millones de personas con tu conocimiento y con tu información. Entonces, este ejercicio de visualización es importante porque llevas a la gente en la línea del tiempo, la quitas del momento presente, la llevas a imaginarse el momento futuro. Muy poca gente toma el tiempo de imaginar el futuro. Entonces, es tu responsabilidad en el webinar, en ese ejercicio de visualización, tomarlos, llevarlos al futuro y hacer que lo imaginen. Última parte de la bienvenida es decirles que se queden hasta el final. Tienes que ingeniarte algo
para que la gente se quede hasta el final. Si la gente no se queda hasta el final de tu webinar, no te van a comprar. ¿Por qué? Porque la cuarta parte es tu oferta, es donde vendes tu curso. Entonces, la forma como lo enseñamos en mi curso es, tienes que decirles que en el minuto, por ejemplo, 63 o en el minuto 78 van a ver algo muy importante, los vas a dar un regalo especial o un bono adicional o algo va a pasar y obviamente lo cumples para que la gente se quede. Si tú lees una buena novela, un buen libro, de hecho estoy leyendo una novela bastante buena, yo no leo novelas y estoy leyendo una novela bastante buena en este momento que es histórica y por eso me gustó, y al final de cada capítulo tiene lo que le llaman los escritores un cliffhanger, que es algo que de repente se queda incompleto y te hace esperar para leer el siguiente capítulo. Eso es justamente lo que tiene que tener tu bienvenida al final, para que la gente se espere y llegue hasta el final de tu webinar. Estamos hablando de los 4 componentes de tu webinar de venta. El primero fue la bienvenida. Segundo componente, segunda parte, es tu historia de transformación. Historia de transformación. Yo te diría que si quitas la historia de transformación, mucha gente se la salta. Mucha gente se salta este paso porque piensan que no tienen una historia importante que contar. Si te saltas la historia de transformación, no vas a conectar emocionalmente con las personas. Escribe lo que te voy a decir. Las historias conectan emocionalmente con las personas y la gente compra por emoción. Repito, las historias conectan emocionalmente con las personas y las personas compran por emoción. Nunca le vas a vender algo a nadie comunicándote a la razón, a la lógica. Si yo te explico la forma inteligente, o si te explico las razones inteligentes por las cuales es importante que tú en este momento tomes acción para hacer tu curso digital, y si te hablo, por ejemplo, de toda la distribución que puedes tener y toda la publicidad en línea que puedes tener, y empiezo a hablar de términos técnicos, evidentemente que no va a tocar esas fibras emocionales que hacen que la gente despierte y tome acción. Si en cambio te cuento mi historia, si cuento una historia en la cual conecto contigo, en ese momento estoy realmente transmitiendo. ¿Por qué? Las historias no son nuevas. Si hablamos de las tribus, cuando las tribus no eran digitales, cuando las tribus eran reales y cuando las tribus, bueno, esa también es real, pero cuando las tribus estaban en la naturaleza alrededor de la fogata, no esta, sino la real, en ese momento las tribus contaban historias y el conocimiento se impartía con historias y la experiencia iba pasando de generación en generación a través de historias. Entonces, a nivel interno, todos los cables o químicos, bueno, no cables, sino químicos, todo el cableado de químicos que tenemos en el cerebro está diseñado para recibir información en forma de historia. Entonces, la historia de transformación, que es esto, tiene muchísimos pasos que explico en mi curso mucho más a detalle, pero está basada, es una adaptación de la historia del héroe de Joseph Campbell. La historia del héroe de Joseph Campbell es un esqueleto que él identificó y dijo que los principales mitos y leyendas de la humanidad seguían los mismos pasos, los mismos patrones. Muchas de las películas actualmente también lo siguen. Si ves, por ejemplo, El Rey León de Disney, es la historia del héroe perfecta y justamente muchas películas son lo mismo. Entonces, es muy importante no que inventes una historia, porque obviamente yo no te pido que inventes una historia que no tengas, es que trates de encontrar un momento en tu vida en el que algo sucedió que de repente te hizo vivir la historia del héroe. Te voy a resumir la historia del héroe. La historia del héroe es una persona que está inconforme, que de repente vive en una vida normal, en una vida convencional en tu tema, por ejemplo, convencional en el tema de bajar de peso, de salud, de negocios en mi caso. Entonces, en tu tema es una persona que vive normal, que vive convencional. Y de repente algo no le gustaba, no estaba convencido o convencida, y de repente se va de la aldea, se va de la gente, se va de lo normal, se va de lo convencional, y de repente hay una transformación, conoce a un mentor, y ese mentor le da las llaves del castillo, le da una técnica, le da una enseñanza, y con esa enseñanza cambia su vida, transforma su vida en tu tema. Obviamente estamos hablando de tu tema del webinar. Transforma su vida y de repente ese héroe regresa a la aldea, regresa al pueblo, regresa al lugar de origen y comparte ese conocimiento para transformar la vida de las personas. Si tú vas a tribudigital.com/webinar y te registras a mi webinar, te vas a dar cuenta que, y si ya lo viste, regístrate otra vez, velo otra vez,
porque te vas a dar cuenta en mi webinar cómo cuento mi historia de transformación. Y no la inventé, esa es mi historia. Simplemente la conté en formato de la historia de transformación. Cuando yo estaba en la muralla china y cuando de repente fui al templo budista a las afueras de Pekín, que te cuento en esa historia, y de repente en ese momento muy lejano a mi comunidad, a mi país, en ese momento algo sucedió, como te lo platico en esa historia, que me hizo regresar, empezar mi negocio y empezar a influir, a pensar y a compartir toda esa información. Cuando manejé 6.000 kilómetros, 6.500 kilómetros y de repente se me ocurrió la idea de formar el movimiento que es Tribu Digital, eso es parte de mi historia de transformación. Entonces, toda esa historia en la cual me fui y de repente algo pasa, conozco un mentor, regreso y ahora impacto a la gente, esa es la historia que si no la cuentas en tu webinar, va a ser muy difícil que vendas. Entonces, segunda parte, historia de transformación. Tercera parte es el contenido de tu webinar, contenido de alto valor de tu webinar. Es para lo que la gente se registró al webinar. En mi webinar, por ejemplo, el contenido es los 3 pasos para vender tu conocimiento en Internet, los 3 pasos para hacer tu curso digital. Entonces, en esa parte de contenido, te explico cuáles son esos 3 pasos. El contenido de tu webinar es realmente la información. Ahora, la información debe de estar diseñada estratégicamente, no es cualquier información. Esta información que vas a dar en tu webinar de venta debe de estar encaminada hacia la venta. Es decir, debe de despertar en el prospecto la necesidad de comprar tu producto. Porque si no está diseñada de esa forma, les vas a dar información, les vas a decir la respuesta de lo que buscaban y no van a necesitar tu curso o tu producto y no van a comprar. Entonces, la información es importante, pero es estratégica. Yo te recomiendo, como lo explico en mi curso, que esa información esté encaminada o al problema, es decir, que expliques en ese contenido cuál es el problema por el cual no pueden bajar de peso, por ejemplo, cuál es el problema por el cual no pueden dejar de fumar, o no sé cuál sea tu tema, si es, por ejemplo, finanzas, cuál es el problema de que no pueden ahorrar dinero correctamente. Entonces, el problema que tiene la mayor parte de la gente de tu mercado. Entonces, puede ser el contenido encaminado al problema o puede ser encaminado a la solución. Acuérdate que vimos la semana pasada que la gente toma acción de 2 formas. Uno, alejándose del dolor y la otra es acercándose al placer. Entonces, tu contenido debe de ser o explicar el problema o simplemente dar la solución, que es lo que los está acercando al placer. Entonces, yo te recomiendo honestamente hablar del problema. Hablar del problema prepara a la gente mejor para el escenario final, que es el paso número 4 de nuestro producto gancho, que es tu oferta irresistible. Tu oferta irresistible es cuando ya presentas tu oferta. ¿Qué es lo que estás vendiendo? Cuando empiezas a vender. Pero antes de empezar a vender, te tienes que merecer vender. Si yo en este momento, después de todo el contenido que te di actualmente, empezar a venderte algo, ya me lo gané. Ya te dije quién soy, ya te di todo mi contenido. Y si yo en este momento empezara a vender, ya me gané ese derecho. Lo mismo sucede en un webinar de venta. Tienes que ganarte el derecho a presentarles una oferta. Entonces, la oferta irresistible obviamente lleva muchísimos pasos que en mi curso explico. Estos son todos los pasos que lleva la oferta irresistible. Sin embargo, te voy a decir los puntos más importantes de la oferta irresistible. La forma como tú presentes tu producto o tu servicio, tienes que comparar valor con precio. Repito, tienes que comparar valor con precio. ¿Qué es valor? Valor es realmente lo que la gente estaría dispuesta a pagar por lo que le estás presentando. Y el precio no necesariamente debe de ser igual. Entonces, a través de ofrecer regalos adicionales, bonos, repito, si vas a tribudigital.com de webinar y ves mi webinar y ves los regalos que ofrezco, a través de ofrecer toda esta serie de valores agregados, que cuando lo haces en formato digital no te cuesta absolutamente nada ofrecer ese tipo de regalos. Cuando haces eso, estás amplificando el valor que van a recibir. Entonces, si el valor que van a recibir es 10 veces, 15 veces, 20 veces mayor que el precio que van a pagar y los convences de que es así, va a ser una oferta irresistible. Porque si yo te digo, vas a recibir un curso que tiene un valor de $4,000 y aparte te voy a dar otro curso que vas a aprender esto y 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 por lo mismo vale otros $1,000 y aparte vas a recibir otro curso que vas a aprender esto y esto y empiezas a meter todo el valor que van a explicar todo el valor que van a recibir
y resumes todo el valor y de repente le dices, el precio de hoy no es eso, solamente vas a pagar y anuncias tu precio. Entonces, eso es lo más importante de la oferta irresistible, pero bueno, no es tan sencillo, lleva pasos, es lo que explico en el curso Tu Tribu Digital Paso a Paso, pero ese es el cuarto paso. Entonces, de la oferta irresistible, los dos puntos más importantes son, uno, que el valor sea mucho más grande que el precio. Número dos, y esto viene de Jay Abraham. Si conoces a Jay Abraham, sigue vivo actualmente. Y lo digo que sigue vivo porque muchos de los maestros grandes de negocios y mercadotecnia lamentablemente ya no están vivos. Pero él sí, y es uno de los grandes. Yo te diría que es de los tres principales, de los que yo he aprendido muchísimo en mercadotecnia y ventas. Y él siempre dice, el riesgo lo tienes que tomar tú, no lo tiene que tomar tu prospecto. Si tú quitas el riesgo de los hombros de tu prospecto, la oferta se hace irresistible. Si yo después de decirte, vas a recibir 10 veces más el valor de lo que vas a pagar y además, no te preocupes, no tienes riesgo. ¿Cómo lo hago? Te digo, revisa el contenido, revisa el curso, 60 días, revísalo. Confío tanto en la información que vas a recibir, revísalo. Si en 60 días no es para ti, no te preocupes, mándanos un correo, te regresamos tu dinero. En ese momento lo que estás haciendo es quitar el riesgo de los hombros del prospecto, te estás poniendo el riesgo en tus hombros. Y evidentemente de que si tu curso es bueno y tu contenido es bueno, evidentemente que siempre va a haber gente que compre para aprovechar el sistema y va a pedir un reembolso, pero yo te garantizo que si tu contenido es bueno, como es en mi caso el curso es de primer nivel y el valor es mucho más de lo que es el precio, te aseguro que tu tasa de reembolso va a ser muy baja y no vas a tener ningún problema. Entonces, la oferta irresistible, los dos puntos más importantes, uno, que el valor sea mucho más grande que el precio y dos, quita el riesgo de los hombros de tu prospecto. Tú asume el riesgo y créeme que la venta va a suceder absolutamente sola, mi querida tribu digital. Y con eso terminamos los 4 pasos de tu producto gancho. Esta transmisión que acabo de hacer, te pido, mi querida tribu, vela varias veces, revísala, estúdiala. Estúdiala varias veces. Si tú ya formas parte de mi curso Tu Tribu Digital Paso a Paso, esa clase del producto gancho es de las clases más importantes. Obviamente está la clase de tráfico, de cómo hacer campañas, de cuáles son los 2 números más importantes de tu negocio cuando compras tráfico, etcétera. Pero el cómo estructurar un producto gancho correctamente es la parte más importante de tu negocio, porque no importa cuánto tráfico o cuánta publicidad puedas comprar, si tu producto gancho no convierte prospectos en clientes, vas a desperdiciar muchísimo, muchísimo dinero. Yo te diría que la habilidad de habilidades en negocios en internet es cómo estructurar un mensaje de ventas correctamente. Como te dije al principio y lo quiero repetir, no estamos en el negocio de la tecnología, mi querida tribu, estamos en el negocio no estamos en el negocio de la tecnología, estamos en el negocio de la psicología. Repito, no estamos en el negocio de la tecnología, estamos en el negocio de la psicología. Si tú ya formas parte de mi entrenamiento, te felicito y te reitero, estamos en el mejor momento históricamente para vender tu curso digital en internet. Hazlo ya. Diseña tu producto gancho, lanza tu producto gancho y créeme que vas a tener buenos resultados. Si tú todavía no formas parte de Tribu Digital, si no tienes idea quién soy y si no sabes qué es Tribu Digital, te invito a que vayas a tribudigital.com/webinar. Es un webinar que dura 2 horas y media. Justamente es el producto gancho. Vas a ver, número 1, un ejemplo de lo que es un producto gancho bien hecho. Y número 2, ahí te voy a explicar al final de qué se trata Tribu Digital. Entonces, mi querida tribu, como siempre, un gran gusto conectar contigo, un gran gusto servirte, ayudarte en todo lo que yo pueda. Te mando un fuerte abrazo, mi querida tribu digital. Nos vemos el próximo miércoles. Buena semana, mi nombre es Alex Beresowski.